Por supuesto que tiene que generar duda, o más que duda, intriga, el hecho de que Diosdado Cabello, el hombre que se intentó colocar como el depositario del antiyanquismo y el antiimperialismo chavista, y que aparezca ahora retratado después del chancletazo del 3 de enero, después de estar él solicitado por esa misma gente, aparezca abrazado con los que lo han acusado de ser narcotraficante. Tiene, por supuesto, muchas formas de interpretarse esa foto. Tiene muchas formas de interpretarse. En primer lugar, la interpretación que de alguna manera deja mal a los gringos. ¿Cómo te retratas tú con alguien a quien acusaste de ser narcotraficante y por quien pides su entrega a cambio de una recompensa? Y dos, la visión que maltrata a Diosdado. ¿Cómo es eso que la gente que te llama narcotraficante y que le tiene preso a tu cabeza, tú los recibes después de que entraron al país, después de que prometiste que los ibas a combatir hasta el final y te retratas tan tranquilo con ellos en esa performance que hiciste en vivo y en directo? Son demasiadas las preguntas y son pocas las respuestas, y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda sigue siendo el crimen y el crimen no paga. Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías presenta su canal favorito en YouTube, un nuevo episodio de Fuera de Orden, la plomería informativa para la chiquillería, para la muchachada, para los que ya no son chiquillería ni son muchachadas, pero también están aquí. Al chavismo criminal, valga la redundancia, ni agua, y a su oposición falsaria, esa que estuvo haciendo showcitos regresando a Venezuela y haciendo caravanas regresando al país, y que en estos días no hemos visto ni moviendo una piedrita dentro de los escombros en los que quedó sumida nuestro querido Estado Vargas. A esos tampoco le tendremos cariño jamás. El estado se llama Vargas, su capital es La Guaira, el cambio de nombre fue ilegal y el estado Vargas será siempre esa tierra del litoral central, la noble cuna de don José María Vargas. Gracias a quienes nos ven desde todos los rincones de nuestro estado. Saludos especiales a la gente de La Salina, a la gente de Arrecife, a la gente de Tirima, a la gente de Tarma, a la gente de Chichiriviche, a la gente de la parroquia Caraballeda en sus distintas vertientes, a los que están hacia arriba, hacia abajo, hacia el este y hacia el oeste. Saludos especiales a toda la gente del Caco Central de Maiquetía, el tan sufrido Caco Central de Maiquetía, que lo hemos visto tristemente destruido, con esa iglesia que quedaba allí al lado de lo que era el cine Paramount, luego convertido en un traque y ahora no sé qué es. Y por supuesto a todo ese sector donde estaba el cine Tropical, donde estaba el cine Royal, luego cine Maiquetía, donde estaban las tiendas Rex, donde estaba la panadería Mr. Pan. Tantos recuerdos de esa zona, tantos recuerdos de la gente de Maiquetía, tantas cosas que quedaron sumidas otra vez dentro de las ruinas. Los varguenses seguiremos clamando por nuestra región, así nos quedemos solos otra vez. Y aquí estamos. Y seguimos. Me escribía una buena amiga hoy: Daniel, yo no soy varguense, yo no soy de Vargas, pero me siento muy triste viendo todo lo que está pasando allí. Y cada vez que veo tu programa, veo también que hay muchísima tristeza en todos los que son varguenses, pero la tristeza es generalizada. El comentario adicional sobre lo que significa en Caracas, porque Caracas, sobre todo la Caracas del oeste, la Caracas del suroeste, pero Caracas toda, tenía en Vargas una zona de confort importante. El varguense tenía a Vargas como su terruño, ¿verdad? Como su tierra. Pero el caraqueño sentía que Vargas era parte también de su confort, de su región, de su localidad. Cuando una persona en un barrio del oeste de Caracas, en Catia, en Pérez Bonalde, en toda la parroquia Sucre, en el 23 de enero, en Propatria y en todas las zonas del oeste, sentían que Vargas estaba muy cerca y que se iban allí a Gato Negro, agarraban un autobús y llegaban a la playa. Y eso estaba al alcance de cualquiera. Y
te ibas y pasabas el día en la playa y de alguna manera sentías que Vargas era diversión, era alegría, era tranquilidad, era ir a la playa, era poner los pies en la arena. También los que tenían quizás un poder adquisitivo mayor podían pasarse el fin de semana completo. Había muchas familias que inclusive tenían como plan de fin de semana o plan de vacaciones alquilar una habitación en cualquier hotel allí en Macuto, cerca del paseo de Macuto, y salir todos los días de la mañana tempranito caminando para la playa, pasar el día ahí y devolverse. Comerse una empanada en la mañana, un pescado frito en la tarde. Y en la noche salir a caminar por ahí, comerte una pizza en cualquiera de esos restaurancitos que había allí y dormir tranquilo todo el fin de semana. Es decir, cuando Vargas sufre una tragedia como esta, Caracas resiente haber perdido algo muy importante en la vida de la gente, que no solamente son sus vecinos, sus amigos, las fuentes de trabajo, el sitio por donde entran y salen, sino también eso que le había quedado a muchos caraqueños, que era el esparcimiento bueno, bonito, barato y cercano. Por eso es que en Caracas hay luto. Por eso es que tanta gente me ha escrito diciéndome: Daniel, yo no soy de Vargas, yo soy de Caracas, pero me siento como si me hubiesen quitado, como si me hubiesen amputado un pedazo de mi carácter de caraqueño. Así me lo dijo una persona. Y en medio de todo esto, en medio de todo este duelo generalizado que hay, donde inclusive trasciende, porque para los que no lo saben o para los que no se ubican bien, el Estado Vargas limita con el Distrito Capital, con Caracas, pero también con Aragua y con Miranda. Y eso de alguna manera significa que muchísima gente en el Estado Miranda, sobre todo en el Estado Miranda, terminas en los límites que divide a través del río a Chuspa de Guayabal, el pueblo de Guayabal en Miranda y el pueblo de Chuspa, pueblo hermano. Y entonces allí, por supuesto, hay una vinculación muy cercana, como la hay también con Aragua, entre Puerto Maya y Puerto Cruz, o por la zona del Junco, el Junquito, Petaquire, por allá, Chichiriviche, toda esa zona, donde las costas de Puerto Maya se conectan con las costas de Puerto Cruz. Y entonces, por supuesto que todos los que están en esa zona sienten que hay algo que perdieron, sienten que hay algo grave, sienten que hay algo que también están padeciendo. Por eso es que se ha movilizado la solidaridad de la zona de la forma en que se ha movilizado. El tema de los cadáveres, de los cuales hablaremos en otro programa. El tema de las pérdidas, el tema de la falta de lo que se ve para el futuro. Porque hay muchísima gente diciendo que aunque no perdieron su casa, aunque no perdieron un familiar, bueno, perdieron a todo lo que había alrededor. Las fuentes de empleo, los clientes, la actividad económica. Y no hay en este momento optimismo con respecto al futuro de la región. Y todo esto, amigos, termina con una situación donde es necesario señalar la irresponsabilidad de quienes pretenden utilizar hechos reales, algunos de ellos inventando hechos para desviar la atención de las grandes preocupaciones que deberían tenernos en este momento implicados de forma directa. ¿Qué debería ser lo que nos preocupe a nosotros en este momento como varguenses y como venezolanos? Nos debería preocupar, en el sentido más estricto de nuestro carácter solidario como venezolanos, que no cese de buscarse gente debajo de los escombros, así estén muertos. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a cerrar el ciclo terrible que hemos vivido si no sabemos cuántas personas murieron y que se rescató hasta el último cadáver debajo de los escombros. No nos podemos perdonar eso. Así haya muerto una familia entera y no haya quien los reclame, que sean rescatados sus cadáveres debidamente numerados y enterrados en la zona del cementerio de la Esperanza, allá en la parroquia Carayaca, o en la parroquia, al final de la parroquia Cateramar, no estoy seguro dónde queda exactamente la Esperanza, creo que es en Carayaca, o muy cerca,
donde hay suficiente espacio. Cementerio, por cierto, que fue creado en la gestión del alcalde Ramón Díaz, el primer alcalde que tuvo la región, cuando fuimos elevados a municipio. Creo que es necesario rescatar hasta el último cadáver. Luego de eso va a ser necesario concentrarnos en qué vamos a hacer en lo inmediato con la subsistencia de los que quedan. Porque no podemos volver a cometer los errores que se han cometido en el pasado. En el año 99 agarraron a los varguenses y los pusieron mandaron a unos varguenses para Cogede, mandaron a unos para Carmen de Cura, mandaron a unos para allá para Tucupido, mandaron a unos para Hecho Chabaquén, mandaron gente para todo el país sin hacer la debida labor de reubicación y de integración en donde estaban. ¿Y eso en qué terminó? Terminó que mucha gente regresó a los sitios de riesgo. Porque ¿qué va a hacer una persona que ha trabajado toda la vida como mecánico en el aeropuerto, viviendo en Tucupido donde no hay un aeropuerto? ¿Qué va a hacer una persona que trabajó toda la vida, qué sé yo, en el área de comercio, metido en un pueblo donde la actividad principal es la actividad agropecuaria para la cual no está preparado? Entonces eso no puede volver a ocurrir. Por esa razón, a mí me parece verdaderamente indigno, me parece verdaderamente terrible, patético, que se sigan utilizando las bombas de humo sin el debido análisis para pasar por encima de las necesidades que tenemos en este momento. Y yo creo que para ello es necesario hacer la labor de desmontar las matrices mediáticas que normalmente las utiliza el régimen y su oposición falsaria para, en medio de su narcisismo, dentro de una gran tragedia, decidir qué es lo que de verdad es importante según ellos. Según las matrices comunicacionales del régimen y de la oposición falsaria y sus distintos aparatajes mediáticos, lo importante en este momento es esta foto. O sea, lo importante en este momento no es cuántas personas quedan bajo los escombros. Lo importante en este momento no es cuánto futuro se ve oscuro. Lo importante no es saber cómo vamos a atender a las personas afectadas, cómo vamos a levantar de nuevo el Estado y cómo vamos a convertir, y tenemos una gran oportunidad de convertir el Estado Vargas en la palanca de desarrollo de una economía no petrolera en pleno centro del país, cerca de Caracas, cerca de Miranda, cerca de Aragua, cerca de Carabobo, pudiendo convertir de verdad, dentro de toda esta tragedia, la recuperación, reconstrucción o construcción desde cero del Estado Vargas en el gran motor de desarrollo de una economía no tradicional, es decir, no asociada al tema petrolero, que de alguna manera permita apalancar unos niveles de desarrollo distintos al desarrollo de la economía atada a la renta por los hidrocarburos. Eso debería ser una discusión que se esté dando en este momento o que la estén preparando, porque por supuesto la prioridad es el rescate, la prioridad es la atención. Pero ¿por qué entonces es noticia que aparezca esta foto? En esta foto aparecen unos militares de los Estados Unidos, entiendo que los jefes del Comando Sur, reunidos con Diosdado Cabello, a quien en efecto se encontraron, entiendo que en instalaciones del gobierno abajo en el aeropuerto de Maiquetía o en el Estado Vargas. Se le vio también al encargado de negocios del gobierno de Donald Trump en Venezuela, inclusive poniéndole la mano en el hombro a Diosdado Cabello, como intentando decirle, bueno, lo que usted crea que pueda significar esta foto. Y por supuesto que vimos además las infames risitas en medio de una tragedia horrorosa que se vive en Venezuela, tanto de los visitantes como del visitado. Debe ser que tienen motivos para reírse. Quisiera yo saber de qué se ríe usted, señor ministro. ¿Es esto la noticia en este momento? Bueno, a mí me parece que la noticia es que esto sea noticia, pero el problema no es la foto. El problema es la interpretación que se hace de esa foto para evitar la discusión de fondo que nosotros debemos tener. Y la discusión de fondo que nosotros debemos tener es el Estado Vargas. Por lo menos ese es mi problema. Mire, yo le voy a decir algo. Yo nunca he entrado en la competencia por las vistas. Yo nunca he entrado en la competencia para generar un titular escandaloso que se convierta en algo viral.
Los que siguen este programa desde hace tiempo lo saben. Los que me siguen en mis redes sociales lo saben. Y los que están en mi Patreon, a quienes les agradezco grandemente por haberme permitido seguir haciendo este programa, donde en Patreon tenemos un contenido extendido, porque aquí en YouTube me estoy dedicando exclusivamente a lo que está ocurriendo en Vargas. Y hay otros temas que considero que solamente los dejo para mis suscriptores en Patreon, y les agradezco a todos los que se han suscrito a Patreon. Yo siento la necesidad de decirles que yo voy a seguir hablando del tema de Vargas, porque me parece que es la repetición de algo que ya vimos en el año 99. Y que además lo que está ocurriendo en Vargas nos permite darnos cuenta de que la situación planteada desde que el 3 de enero se llevaron a Nicolás Maduro es hoy más grave de lo que era el día siguiente que sacaron a Maduro. Porque nosotros a veces lo decimos como chiste, pero cuando creíamos que la muerte de Chávez significaría una mejora, vino Maduro. Y cuando vimos la salida del poder de Maduro, que se lo llevaron los gringos por un calabozo, enchancletado, junto a la pérfida de su mujer, pensábamos que después de la salida de Maduro todo iba a mejorar. Y mira dónde estamos, siempre caemos más bajo. Y caemos más bajo por nuestra irresponsabilidad. Y hay gente a la que le molesta esto. Bueno, porque es que tú no puedes decir que la sociedad venezolana es irresponsable. ¿Y a usted le parece que fue responsable votar por Chávez en el año 98? A mí me parece que eso fue una gran irresponsabilidad. ¿Y a usted le parece que confiar permanentemente en el Mesías de turno para dirigir a una oposición falsaria, y además de eso confiar en que esa oposición traidora de verdad nos representa, a usted le parece que eso es responsable? A mí me parece que no. Por supuesto, hay a quien no le gusta, hay quien considera que cuando yo digo esto los estoy ofendiendo. Bueno, el que se sienta ofendido está en su libre derecho de irse. Yo sí considero que la sociedad venezolana no solamente es irresponsable a la hora de manejar su destino, ya ha quedado claro en que en 27 años, por más que se intentó, no se logró. Y esto no quiere decir que sean cobardes los venezolanos, porque hubo muestras de valentía y de coraje para enfrentar al régimen. Óscar Pérez fue uno de ellos, no le creímos. El capitán Guaguaripano fue uno de ellos, se quedó solo. Hubo decenas de movimientos militares, todos de ellos delatados por los politiqueros a los cuales no les interesaba que los hombres de armas tomaran el control del país para expulsar al chavismo del poder. Como se ha dado cuenta, como queda perfectamente claro que tampoco les ha interesado la salida por la fuerza de Maduro del poder, puesto que desde el momento en que los Estados Unidos se llevaron a Maduro, no han hecho otra cosa sino actuar mediáticamente y públicamente en contra de la salida que ejecutó el gobierno de Donald Trump. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué significa que Diosdado Cabello ande tan tranquilo, retratándose y riéndose con los gringos? Tiene dos interpretaciones. Una interpretación en función de los Estados Unidos y otra interpretación en función del chavismo y del propio Diosdado Cabello. De todo eso vamos a hablar, porque es necesario hacer la debida revisión. La debida revisión de tus impuestos la tiene que hacer la gente que citas tú con los Estados Unidos. Recuerda que mantenerte al día con tu declaración de impuestos es imprescindible en los Estados Unidos. Si vas a abrir una empresa, si te vas a independizar como profesional, si vas a realizar una nueva actividad profesional, lo primero que tienes que hacer es hablar con Easy Tax To Go para que ellos te expliquen cuáles son las implicaciones tributarias de esa actividad. Antes de registrar la empresa, habla con ellos para que veas si esa figura jurídica que quieres utilizar es la apropiada en términos tributarios. Easy Tax To Go, con su analista estrella Ángel Lanten, el muchacho de la película Leonardo García. ¿Vamos a Escocia o no vamos a Escocia? Tengo mira, si por mí fuera me iría ya. Pero una de las cosas que me está gustando más de la gente de Hablemos de Escocia en castellano es como toda esa experiencia que ellos han manejado para vender Escocia como un interesante destino podría ser utilizado en el futuro con sitios como Chuspa, con sitios como Chichiriviche, con sitios como La Sabana, con sitios como Tucacas, con sitios como Cumare de la Costa. Si nosotros nos dedicáramos a vender Venezuela como destino turístico, teniendo un país, claro está, y teniendo la infraestructura para eso, estaríamos hablando de cosas maravillosas. Y entonces uno podría decir, déjame ir a ver cómo lo hace la gente de Hablemos de Escocia en castellano, a ver si se nos ocurre vender en el futuro. Hablemos de Chuspa en inglés o hablemos de Todasán en francés.
Hablemos de Escocia en castellano. Tu viaje a Escocia, pero en tu idioma, vive la experiencia escocesa y que te la cuenten en tu propio idioma. Hispanidad, abogados y asesores. Atención. Con la gente que se encuentra en España. Hay que estar en España con todas las de la ley. Si tú tienes un familiar, si ya tienes tus papeles, si ya tienes inclusive la ciudadanía adquirida por los procesos de regularización o porque ya se te cumplió el tiempo, porque la ley te ampara, inclusive si ya estás regularizado en España y tienes a un familiar en Venezuela en alguna situación complicada después del tema del terremoto, hay medidas que tomar que están en las leyes para reagrupar familiares que se encuentran en situación de catástrofe posterior al terremoto. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo investigo? Habla con la gente de Hispanidad, abogados y asesores que tienen todo lo relacionado a este tema para ponerte al día y para solucionar los tormentos que tienen algunos al saber que sus familiares se encuentran damnificados en Venezuela, se encuentran en una grave situación. ¿Qué hago ahora con mi mamá? Yo quiero sacar a mi mamá de ese país porque imagínate cómo la dejo allá, un terremoto, otra situación. La gente de Hispanidad, abogados y asesores están allí para resolverte también esa situación. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Recuerda que cualquier medida que vayas a tomar para retoques en tu cuerpo deben tener el criterio de la armonía con tu fisonomía para que después no te andes quejando de que la cosa quedó mal. Háblalo con el doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Yo vi a Eduardo Villegas todos estos días, me estuve muy entretenido con lo que nos está diciendo para afrontar con la comunicación lo que significa la conversación que debemos tener con gente. Hay mucha gente que se encuentra fuera de Venezuela y que ha sabido de alguna persona, de algún amigo que está en Venezuela que perdió un familiar o que perdió su casa o que está muy triste por lo que está ocurriendo y no sabe cómo comunicarse con esa persona que está en Venezuela o no sabe cómo comunicarse con esa persona que también está fuera de Venezuela y tiene a su familia en grave situación dentro del país. ¿Cómo hablamos con esa persona? ¿Cómo vivimos el duelo? ¿Cómo compartimos? ¿Cómo nos comunicamos con una persona que está en medio de un duelo para hacerla sentir mejor o por lo menos escuchada y acompañada? Las recomendaciones que está dando al respecto Eduardo Villegas son maravillosas. Yo quiero agradecerle públicamente a Eduardo Villegas por haberme permitido escuchar todas sus palabras estos días que me han ayudado también a sobrellevar esta situación con tanta gente que se encuentra en Venezuela necesitada de que alguien por lo menos los escuche. Sigan a Eduardo Villegas en su Instagram, @coach_Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Y tanta gente que está ahora preocupada porque, como decían las abuelas, se acuerdan de Santa Bárbara solo cuando llueve. Bueno, hay muchísima gente preocupada por el futuro, porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué puede pasar con mis hijos, con mi familia, si yo llego a faltar por un evento como este? Bueno, tienes que tener todas tus cosas en orden. El fideicomiso en vida, por ejemplo, es una solución para que mucho más que un testamento te ayude en el caso de que algo ocurra, porque todos vamos a faltar en algún momento. Lo que no queremos es que cuando faltemos, nuestros familiares queden buscando a Dios por los rincones. Vamos a tener todas las cosas en orden, vamos a ser previsivos. Eso no significa ser pesimista. Ser previsivo es actuar con inteligencia. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Mira, quiero agradecerle públicamente a la gente de la Farmacia Gardens. La gente de la Farmacia Gardens está haciendo una labor maravillosa con envíos de medicamentos a Venezuela, utilizando sus redes logísticas para atender esta tragedia. Yo creo que es necesario que la responsabilidad de los empresarios, cuando se expresa de esta manera a la hora de una tragedia, sea debidamente recompensada. Gracias a la gente de la Farmacia Gardens. No solamente por ser la farmacia latina de confianza, no solamente por poner la salud de primero, sino por ponerse a la orden de la atención de ciudadanos en Venezuela con las necesidades de medicina en este momento tan grave. Muchas gracias a la gente de la Farmacia Gardens, tu farmacia latina de confianza donde tu salud va primero. Y entonces, aquí está Diosdado. Y aquí hay dos interpretaciones que hacer. La primera interpretación que hay que hacer es desde el punto de vista de los Estados Unidos. A los Estados Unidos le conviene esta foto. Alguien podría verlo de dos maneras. Una, oye,
qué mal que los Estados Unidos le esté dando la mano sus mayores representantes militares en Venezuela en este momento, le estén dando la mano a un hombre al cual ellos han comprobado y le tienen un proceso abierto por narcotráfico y además ofrecen una recompensa por su captura. Y la gran pregunta que se hace es, bueno, ¿y por qué no lo capturan? ¿Es que acaso van a rehabilitar a este narcotraficante? Ese es el primer cuestionamiento. El segundo cuestionamiento, o la segunda posición con la cual se puede ver esto, es decir, bueno, a Maduro también lo vimos dándole la mano a un representante de Donald Trump llamado Richard Grenell. En la propia Miraflores lo recibió y se rieron. Recuerden también que Donald Trump y Nicolás Maduro, un mes antes de que a Nicolás Maduro se lo llevaran en chancleta, hablaron por teléfono un largo rato. Lo que quiere decir que estas risitas y estos estrechones de manos no necesariamente van a significar un perdón de los pecados. Pero ¿cómo quedan desde el punto de vista de la imagen? Desde el punto de vista de la imagen pueden quedar muy mal. Y creo que están quedando mal porque no se está manejando apropiadamente el discurso a lo interno de Venezuela. Lamentablemente, el descrédito que tiene el chavismo se está convirtiendo en un descrédito y en un rechazo y en un desprecio y en un desdén contra la administración de Donald Trump. Porque cada vez que desde los Estados Unidos dicen que el régimen lo está haciendo bien y la gente ve que lo están haciendo mal, lo que se dice en la opinión pública venezolana es: estos bichos están apoyando a estos delincuentes. ¿Cómo van a decir eso? Eso no se está tratando de una forma efectiva desde el punto de vista comunicacional. Y no se está tratando de una forma efectiva desde el punto de vista comunicacional porque la gran mayoría de los medios de comunicación de habla hispana que tienen impacto en Venezuela son anti-Trump. Y como son anti-Trump, se han posicionado en este momento a favor del descrédito de cualquier acción que haga Trump con respecto a Venezuela, aunque pueda tener una explicación. Desde mi punto de vista, la administración Trump en este momento está entrampada en su estrategia, porque la estrategia era para un país que ya no existe. El país que existe hoy es el país que dejó en ruinas el terremoto. Y no se ve la intención del gobierno de los Estados Unidos de explicarle al ciudadano venezolano dentro y fuera del país qué es lo que están haciendo, porque ni tienen unos medios de comunicación que puedan utilizar para hacer llegar este mensaje, ni tienen un liderazgo político que sea respetado en el país para hacerle entender a la gente lo que están haciendo y por qué. Por eso es que estas fotos son tan patéticas para el ejercicio comunicacional de la estrategia de los Estados Unidos. Ah, bueno, pero el hecho de que le dé la mano no quiere decir que le hayan quitado la recompensa. Sí, es verdad, pero igual esta foto hizo daño, muchísimo daño. Pero luego está, ¿qué le causa esto al chavismo? Por un lado, no puede ser que estos bichos hayan pasado 27 años diciendo que los gringos eran unos demonios y que además de eso hayan dicho que el 3 de enero fue una acción criminal, que las sanciones son criminales, que les devuelvan a Nicolás, que todo es mentira, que todas las acusaciones son mentiras y estos bichos salgan a darse la mano tan tranquilos con los bichos a los cuales acusan de haber secuestrado a Nicolás. ¿Cómo queda Diosdado Cabello al interno del chavismo? Como un pelele, como un pelele. Porque Diosdado Cabello dijo que si estos bichos entraban no iban a salir, o es que se les olvida. Para los que se les olvidó lo que decía Diosdado Cabello con respecto a esto, bueno, yo creo que es necesario entonces repetir, volver a poner sus palabras, ¿no? Probablemente sea fácil entrar. El problema va a ser salir. Salir. No digan que no lo estamos avisando. No digan que la cosa se... No, es que eso es una guerra de esta forma. No, aquí no hay reglas. No hay reglas una vez que alguien ponga un pie en Venezuela. No hay reglas. Y nuestro pueblo tiene la conciencia para seguir adelante y nosotros sabemos que tenemos la razón. Sabemos que tenemos la razón. Entonces, este Diosdado que decía que si entraban no iban a salir, parece ser que no los estaba amenazando, sino que los estaba invitando. Ay, vengan, que si entran se van a enamorar de mí y se van a quedar aquí. Yo los voy a abrazar y les voy a dar la mano. Parece ser que era eso. ¿Cómo queda ese Diosdado que amenazaba allí a los gringos con esa foto donde se le ve dándole la mano a los gringos que entraron al país, que se quedaron y que están ocupando el territorio sin asco y sin protesto? ¿Dónde está el chavismo viendo esto? Porque cada quien tiene que hacer su interpretación. El opositor considera que es un horror
que los Estados Unidos haya ofrecido una recompensa por Diosdado Cabello acusándolo de narcotráfico y que jefes militares se encuentren en Venezuela dándole la mano a Diosdado Cabello. Eso es lo que piensa el opositor. Pero el chavista, ¿qué piensa? El chavista dice, bueno, pero este tipo no fue el que dijo que éramos antiimperialistas. ¿Cómo es eso que los gringos entraron al país y tú andas dándole la mano a los tipos que nos invadieron y que mataron gente, supuestamente, el daño colateral, y que mataron a nuestros amigos cubanos y se llevaron a nuestro presidente y a nuestras primeras combatientes? Allí, ¿qué es lo que entonces falta? Falta explicación. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello en este momento está demostrando que no es Delcy, Delcínica y su hermano el proxeneta mayor del régimen quienes traicionaron a Maduro nada más. Esto fue una traición mancomunada. Todos entregaron a Maduro. Todos a una. Todos a una. Entonces, ¿dónde está la discusión en este momento? ¿Y dónde debería centrarse cuando se trata de este caso? Debería centrarse en Diosdado Cabello como la propia contradicción del chavismo. Porque cada vez que recordamos lo que él decía sobre los gringos, no podemos hacer otra cosa que preguntarnos, bueno, ¿y dónde está este Diosdado? Y que el que intente meterse con Venezuela la va a pagar muy caro. Ellos podrán entrar si se lo proponen. El problema de ellos va a ser salir de esta tierra. Ese va a ser su problema. Y nosotros se lo haremos entender con hechos, siempre con hechos. Ellos lo van a hacer entender con hechos. Bueno, el hecho es que en este momento de Diosdado Cabello, en efecto, los gringos entraron y no han salido. Ahí están. En este momento ellos le han dado a entender a los gringos que ellos no solamente es mentira que el lema de leales siempre y traidores nunca, sino que el lema está completa y absolutamente invertido. Traidores siempre y leales nunca. Que si tienen que entregar a la cabeza, la entregan. Y lo hicieron. Y ahí están, bailando el son que los Estados Unidos toca. ¿Qué interpretación puede tener? ¿Qué está ocurriendo allá adentro? Amigo, yo no lo sé porque yo no soy como estos súper enterados, como la charla pachangola, el mojorlando al engaño, que cada día están más obsoletos y periclitados en su labor de propagandista, porque ya no hayan que decir, porque como ya no tienen credibilidad, como han mentido tanto, como han dicho tantas estupideces a lo largo del tiempo, están enredados en sus propias mentiras. Yo sigo considerando que lo que hizo el gobierno de Donald Trump el 3 de enero fue lo correcto. No les iba a quedar más remedio que intervenir en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro del poder. ¿Cuál es el problema? El problema es que si la estrategia de los Estados Unidos es pensar que el problema era Maduro, están equivocados de cabo a rabo. Porque Maduro era la cabeza de una organización criminal. La organización criminal sigue allí. ¿Cuál era el objetivo aquí? Confiar exclusivamente en Delcy Rodríguez. Porque se está confiando exclusivamente en Delcy Rodríguez. Déjame decirte que Delcy Rodríguez en este momento es la mujer más repudiada de Venezuela. Casi empatada con María Corina y las estupideces que anda haciendo y diciendo, que a ella la llaman las madres que tienen a los hijos tapiados para decirle que vaya para Venezuela porque ellas las quieren abrazar. Es decir, una madre con sus hijos tapiados bajo los escombros considera más importante que María Corina esté a su lado, según María Corina. Yo sé que eso es mentira, yo sé que eso es una estupidez de María Corina. Yo sé que María Corina está en una etapa de narcisismo exacerbado, que pobrecita. Pero ¿y Delcy? Aquí tenemos un grave problema. Aquí tenemos a el gobierno de los Estados Unidos, y eso es lo que ellos dejan en evidencia. Hey, yo no soy un súper informado, yo no soy como Charla Pachangón y como Orlando al Engaño, que desayunan todos los días con Melania y Melania les echa el cuento de lo que les dice Trump en sueños. No. Yo voy a hablar de lo que estoy observando. A mí me parece que los Estados Unidos apostó, dentro de todo lo que había en el estamento chavista, para cuadrar la entrega de Nicolás. Y el estamento chavista se puso de acuerdo y lo entregaron. ¿Y lo entregaron a cambio de qué? Todo parece indicar que a cambio de perdón de pecados. ¿Qué pecados le perdonaron a Diosdado? No sabemos. ¿Qué pecados le perdonaron a Delcy? No sabemos. Pero pareciera que sí hubo un perdón de pecados. O al menos eso es lo que uno intenta comprender. Luego, ocurre que confían en Delcy porque no pueden confiar en nadie más, al parecer dentro del chavismo, y mucho menos en la oposición falsaria. Y entonces aquí vamos a revisar lo que han sido las propuestas y los caprichos que tanto chavismo como oposición falsaria han lanzado sobre la mesa, y los Estados Unidos les ha dado chicote y se las ha quitado de la mesa. Uno,
Lo primero que hizo la oposición falsaria el 3 de enero, ¿qué fue? Exigir, ni siquiera pedir, ni siquiera proponer, exigirle a los Estados Unidos que colocara a la cabeza del país a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo electo el 28 de julio del 2024. Un cagalitroso que cuando vio a la gente en la calle tumbando las estatuas, se fue, se metió en una embajada y después llamó a Delcy y a Jorge para pedirles permiso para irse del país. Ese cobarde. Que ya renunció como 4 veces. Pidieron que pusieran a Edmundo González Urrutia, que lo reconocieran como presidente legítimo y que lo dejaran juramentarse. Un tipo al cual Trump ni nombra ni determina. Si no se sabe ni el nombre de María Corina, se va a saber el nombre del pendejo ese. No. Primer capricho que cayó. El capricho del chavismo en aquel momento, ¿cuál fue? Poner sobre la mesa que no habría negociación alguna con los Estados Unidos si no devolvían a Nicolás y a Cilia. Que la prioridad era que los traigan de regreso. Devuelvan a Nicolás y a Cilia. Eso duró exactamente 12 días, 23 horas y 43 minutos esa campaña. Ya se acabó. Ya no piden eso. Ya no lo piden. Siguiente capricho del chavismo, exigir, no vamos a seguir exigiendo que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia, pero quítennos todas las sanciones para podernos sentar. No se las quitaron, todavía se mantienen, las de los Estados Unidos, las de Europa, las de Suiza, y inclusive han salido más porque se encontró dinero, que si en una cuenta en Bulgaria, encontraron dinero en una cuenta en Suiza, encontraron dinero en una cuenta en Andorra, encontraron dinero en una cuenta en Guadualito, se las han ido quitando. ¿O no? Que no vamos a permitir que aquí sigan... No, que nosotros soberanos que se llevaron a Saab. Fue otro chancletazo que dieron. Exigencia posterior de la oposición falsaria a los Estados Unidos. Que no confíen en Delcy, que tienen que confiar es en María Corina. ¿Y qué le dijo a los Estados Unidos? María Corina no puede encabezar nada en este momento porque no tiene la fuerza para ello. Siguiente capricho de la oposición falsaria, elecciones ya. ¿A alguien le parece lógico hacer elecciones en esta Venezuela? Fue rápidamente desechado. Capricho de el chavismo. Que se reconozca a Delcy Rodríguez como la presidenta encargada hasta el final de su mandato y que se liberen todas las sanciones y que se permita el regreso del oro de Inglaterra y que se les nombren todos los embajadores en el mundo y que además de eso le den todo el dinero para ellos administrarlo, etcétera, etcétera. No se lo han dado, ni se lo van a dar, porque no hay confianza en esa organización criminal, ni la va a haber. Entonces, ¿dónde estamos, amigos? Estamos en una inmensa trampa. En una inmensa trampa donde los estrategas de los Estados Unidos no han podido todavía explicar si ellos van a mantener todos sus planes en marcha cuando el país para el cual planificaron ya no existe. Porque ellos jugaban a la estabilidad y que esa estabilidad iba a depender de la paz social que podría generar el hecho de quitarle presión al país con la salida de Maduro, dejando allá una huevo sin sal que no amenazaba a nadie como Delcy, permitirle recursos para que se le inyectara la economía y la gente sintiera que la presión económica bajaba y que el miedo todavía a que por allá andaba Diosdado y los colectivos evitaran que esa paz social se viera alterada por algún tipo de protesta o de conmoción social proveniente de acciones de calle. Por eso, mejor que María Corina no vaya todavía. Era lo que se decía. ¿Qué pasó? Que ante la incapacidad de Delcy, en medio del terremoto, de la acción de salvamento, de la reacción para ayudar a la gente, y la evidencia pública de que más bien la organización criminal que es el chavismo impide que la institución de la solidaridad venezolana y de la solidaridad hispanoamericana y de la solidaridad existente en organismos como el Rotary Club, como Cáritas y otras organizaciones como los Scouts, etcétera, participen en las labores de ayuda y de salvamento, han quedado en evidencia como un grupo de ruines personajes que solamente se merecen ser enviados a visitar a Chávez y no estar en el puesto en el que estuvo Chávez. Ese desprecio que está surgiendo contra Delcy Rodríguez, ¿en qué se termina convirtiendo? Se termina convirtiendo en un reclamo en contra de quienes sostienen a Delcy Rodríguez en el poder.
Y el gobierno de Donald Trump no está analizando eso de forma apropiada, o por lo menos no nos está comunicando que han analizado eso de forma apropiada. ¿Por qué? Porque no tienen ningún medio de comunicación de habla hispana que pueda utilizarse como en los Estados Unidos utilizan Fox, por ejemplo. No tienen ningún medio de comunicación de habla hispana a favor de la agenda de Donald Trump para la región. Y hay otro problema que pareciera que no nos estamos dando cuenta de él, o por lo menos yo acabo de notarlo. Oye, aquí hay un vacío de liderazgo regional. Aquí no hay una alternativa. Yo recuerdo cuando surgió la situación de Haití en el año 94. Yo recuerdo cuando surgió la situación de Noriega en el año 89. En todos esos momentos, cuando surgió el tema de la guerra de guerrillas en Centroamérica, que parecía todo entrampado, surgieron liderazgos regionales que plantearon a los Estados Unidos en el marco de la colaboración interamericana, no antiimperialista, no, interamericana. Surgieron grupos como el de Contadora, surgieron los acuerdos de Esquipulas, surgió el grupo de los tres, Venezuela, México y Colombia. Surgieron grupos de ayuda para solucionar la situación en Haití, para solucionar las situaciones que se veían en Colombia, los planes de paz en Centroamérica. ¿Dónde está el liderazgo regional que, aliado de la agenda por la libertad y por el respeto a las libertades que tiene Donald Trump, vaya y le diga a Donald Trump, estimado amigo, señor Donald Trump, creemos que hay cosas que ajustar aquí, y creemos que una buena forma de hacerlo sería esta, y nos gustaría participar en todo esto porque lo que nos estamos jugando es el futuro de la región. Si los planes de Donald Trump, si la estrategia de Donald Trump para con la Venezuela postmadurista fracasan, amigos, el movimiento que se está dando en la región de elecciones tras elecciones con duros resultados en contra de la izquierda puede terminar revirtiéndose y puede terminar resurgiendo el maldito antiimperialismo de la izquierda, que se apalancará y dirá: miren cómo está Venezuela, por culpa de los Estados Unidos hay que ser anti-yanqui. Eso puede volver a ocurrir. Tienen entonces en este momento la palabra Javier Milei, el presidente Bukele, el presidente Noboa, la recién electa presidenta Keiko Fujimori, el recién electo presidente de la Espriella, el presidente Kast de Chile. Tienen en este momento la palabra para decir: mire, vamos a sentarnos aquí y vamos a decirle al gobierno de los Estados Unidos: mire, aquí hay unas soluciones que hacer, aquí hay unas cosas que hacer, creemos que deberíamos ajustar por aquí y por acá, sin que eso signifique que le vamos a enmendar la plana al poder militar de los Estados Unidos, que al final fue el que actuó. Pero si nosotros permitimos que la estrategia de los Estados Unidos en la Venezuela postmadurista, en medio de esa caquistocracia de del cínica en el poder, fracase, Venezuela puede echar para atrás, y echando para atrás puede ser la locomotora que arrastre otra vez para atrás a toda Hispanoamérica en un voto de izquierda, porque se va a levantar de nuevo ese resentimiento antiimperialista y antiyanqui del cual la izquierda ha utilizado durante toda su historia. El vacío de liderazgo podría ser resarcido si quienes están llamados a actuar en este momento lo hacen de forma apropiada. Si así lo hicieren, Dios y la patria se los agradecerá, y si no, se los reclamará. Tú, Chávez. Te lo repite Lara Farías: Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías.